Dentro de las diferentes formas que existen de hacer arte, existen ciertas disciplinas que son vistas por el público en general como el punto más alto al que puede llegar un artista. La música clásica, la pintura renacentista o el realismo en la literatura pueden ser comparaciones de diferentes tipos de arte que han llegado a este punto, tanto en la destreza necesaria como en su rigor, su formalidad y el dominio técnico de estas. Otras comparaciones podrían ser el jazz, el expresionismo abstracto y la novela experimental, que tienen dentro de su definición la improvisación y la ruptura de ciertas reglas. Y a pesar del aparente caos que podríamos percibir en ellas, también requiere de cierta ejecución con cierto dominio técnico. Pero es cierto que no a todo mundo le gusta escuchar a Beethoven o a Miles Davis, que no todo el mundo tiene la sencillez de explicar y de comprender un Miguel Ángel o un Jackson Pollock, y que puede resultarnos difícil leer obras de Victor Hugo o de David Foster Wallace. Aquí cabe hacer la pregunta de qué pasa con aquellas disciplinas más sencillas en apariencia, pero con igual peso simbólico en cada una de estas artes. No siempre es necesario y requerido hacer malabares con las diferentes técnicas. A veces, ser directo, ir al grano y no andar con rodeos puede significar bastante. Esto puede ser visto en una pintura minimalista, en una canción pop de cualquier género, de las que sí valen la pena, obviamente. Y remitiéndonos a lo que nos compete, en el mundo literario existe un género caracterizado por esto, el cuento, a veces ninguneado por su brevedad y por su aparente simpleza. Sufre del mismo mal que el cine animado o la animación en general. Son erróneamente catalogados como géneros exclusivamente infantiles, cuando a lo largo de la historia hemos visto que no es así. A lo largo de la historia han existido autores que han hecho del cuento una de sus armas más poderosas y que ayuda a complementar su trabajo como novelistas o como poetas, como lo pueden ser Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway, el niño emo por excelencia Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, e incluso autores que se han dedicado exclusivamente a crear cuentos, como lo es Alice Munro. Y hoy vamos a hablar de un autor que es conocido precisamente por sus relatos cortos, específicamente de un libro que combina el minimalismo narrativo con un subgénero bastante curioso, que brinda a cada uno de estos relatos una aura bastante interesante, algo divertida y que por supuesto deja pensando después de cada punto final en cada uno de ellos. No perdamos más el tiempo, hoy toca hablar de Catedral de Raymond Carver. El norteamericano Raymond Carver es uno de los escritores más influyentes del siglo XX, no solo por su excelente trabajo como cuentista, sino porque también cuenta con un excelente trabajo poético. Se destaca por un estilo simple, seco, minimalista, y sin echarle demasiada crema a sus tacos a la hora de narrar. Además de que sus personajes, sus situaciones y los objetos que describe son concisos y de cierta manera superficiales. Cabe aclarar que estos elementos no son exclusivos del autor. Son parte de una corriente literaria conocida como realismo sucio, de la que Raymond Carver es parte, y es uno de los mayores exponentes junto a otros escritores como Tobias Wolff o Charles Bukowski. Catedral es el cuarto trabajo de Raymond Carver, publicado en 1983 y contiene 12 cuentos. En todos ellos existe esta cierta aura amenazante o de que algo está a punto de ocurrir, aunque realmente nuestra atención está centrada en las situaciones que le hace pasar a cada uno de los personajes principales de estos cuentos. Y según el propio Carver, sus personajes comparten una característica: son gente ordinaria, empleados con trabajos de mierda, parejas a la deriva y con cero chispa romántica, raza desamparada, golpeados por la vida, normalmente fumadores o bebedores, como el propio Carver, y a pesar de esto, con cierta esperanza y oportunidad de redimirse, de volverse héroes cotidianos, como cualquier persona en este mundo. Y créanme que les digo que los cuentos en este conjunto golpean con una gran fuerza. Bien lo decía Cortázar al comparar la novela y el cuento con un combate de box. Mientras en la primera intentas ganar el encuentro a través de la resistencia y el sobrevivir todos los rounds, en el segundo se gana, pues, acomodando un buen putazo y noqueando a tu rival. Dentro de los 12 relatos que componen Catedral, tengo que destacar 5. Plumas, el cuento con el que abre el libro, trata acerca de un matrimonio que visita a otra pareja para la cena, en cuya casa se encuentran con su mascota exótica, un pavo real,
un pinche pavo real. ¿Qué tigres ni qué Tony Montana? Mascotas chingonas a la vez. Tiene momentos bastante divertidos este cuento y también algunos momentos de la pareja que visitan que verdaderamente dan cringe. Pero sin duda el final y la reflexión que se puede sacar acerca de este relato da mucho para pensar. Parece una tontería, creo que es mi relato favorito de este libro. Sigue la historia del pequeño Scotty el día que cumple 8 años, cuando sufre un pequeño percance. Un auto lo atropella. Y aparentemente no sufre ningún daño hasta que regresa a casa y se queda dormido. Y no despierta, aunque sigue vivo. Entonces, mientras sus padres están en el hospital angustiados por ver que su hijo no reacciona, el pastelero al cual le encargaron el pastel del pequeño Scotty para su cumpleaños se la pasa llamándoles y tratando de que recojan el pastel. Y los padres, con la mente en otro lado, comprensible, acaban de atropellar a su hijo, toman estas llamadas como burlas y amenazas del güey que atropelló a su hijo. Hay algo bastante chistoso en este juego de teléfono descompuesto en el que ni una ni otra parte realmente saben qué chingadas está pasando. Desde donde llamo presenta un centro de rehabilitación para el alcohol, donde nuestro protagonista reflexiona acerca de su adicción, mientras a lo largo de estos días de rehabilitación escucha la historia de JP, un hombre que se dedica a limpiar chimeneas, trabajo en el cual conoció a su esposa, y cómo su adicción al alcohol fue desgastando su matrimonio, su relación con esta mujer y con sus hijos. Y nos muestra una posibilidad de redención y perdón cuando una familia y un individuo han pasado por este tipo de situaciones, para que al final nuestro narrador reflexione sobre sí mismo y deba tomar una decisión: llamar a su esposa para que vaya a visitarlo o esperar un poco más para contemplarse a sí mismo y entender su propio infierno. En La Brida, y no esa brida de 2 patas que están pensando ustedes, pinches albureros, se nos narra la historia a través de los ojos de Marge, una mujer que se dedica a rentar departamentos, que un día recibe a una familia de Minnesota que acaban de ser desplazados de su casa por problemas económicos. Y mientras Marge intenta hacer trabajo periodístico exhaustivo, o mejor conocido como ser una pinche chismosa, para entender por qué han llegado ahí, observa la dinámica de esta familia, que poco a poco y mientras va avanzando el texto se va saliendo de control. Y finalmente el que da nombre al libro, Catedral, en el que un hombre tiene ciertos celos de un amigo de su esposa que está a punto de visitarlos para cenar. Al tipo le molesta que este hombre, quien es ciego, tenga una intimidad más cabrona con su esposa que la que tiene él mismo, y por eso siente cierta amenaza del sujeto cuando este llega a su casa, aunque no pasa mucho tiempo cuando empieza a descubrir el lado amable y humano de esta persona. Y luego de la cena, en una conversación que aparentemente sale de la nada, ambos terminan conectando mientras intentan definir y crear el dibujo de lo que es una catedral. Es un buen relato que da un buen cierre a todo este libro. A través de estos relatos tan variados y tan parecidos entre sí, Carver nos muestra un lado quizás no tan agradable de nosotros mismos, y que sin embargo existe. Explora la soledad de las personas, que sin duda los lleva a la reflexión o a la crisis, a esta imposibilidad de comunicarnos correctamente y cómo esto puede tener consecuencias desfavorables, y también esa pinche terquedad nuestra de, por más absurdo que parezca, encontrarle sentido a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sí, los personajes de Raymond Carver en Catedral y en general en toda su obra muestran ambigüedades con las que es sencillo hacer clic. Básicamente porque si tienes ya cierta edad, lo que estás leyendo es algo que ya te ha ocurrido. Nos gusta la soledad y el aislamiento, pero también queremos conectar con alguien más. Somos seres que en cierto punto de nuestra vida caemos en la rutina y en el vacío existencial. Y en este libro se lee con crudeza y con esas ciertas tensiones ocultas que existen cuando de repente en la noche, en la oscuridad y completamente solos, sentimos que hemos fracasado en nuestras vidas. Y claro, también nos muestra esos momentos donde nos cae el 20 para hacer algún cambio o alguna reflexión acerca de hacia dónde y cómo queremos llevar nuestras vidas, para así aspirar a un futuro menos estresante y quizás, tan solo quizás, acariciar lo que es la verdadera felicidad. Carver fue uno de los grandes escritores de su tiempo. Sí, quizás estuvo más de moda mientras estuvo vivo y un poquito después de su muerte. Y actualmente sigue siendo considerado uno de los mejores cuentistas y narradores del siglo pasado. No es algo que solamente piensen los gringos. En palabras de Roberto Bolaño,
Carver simplemente fue el mejor, e incluso lo llegó a comparar con otro reconocido cuentista como lo es Anton Chekhov. Su estilo, su género predilecto para narrar y la corriente literaria a la cual perteneció nos muestran un lado interesante de la literatura. Mantén las cosas sencillas, sin tantos rodeos, y conseguirás resultados interesantes que puedan empatizar de una mejor manera con tu lector. Ejemplos de esto, tanto en la literatura como en otros tipos de arte, existen por montón, y no necesariamente son por el simple hecho de querer conseguir dinero fácil. Sí, quizás sea necesario a veces tomar el camino largo y complicado, y en ocasiones también se disfruta. Pero no está de más darse un respiro de vez en cuando. Agarrar un libro de cuentos puede ser de ayuda si tienes un bloqueo lector, o si el tiempo en tu día no te permite sentarte para agarrar un libro más complicado, o incluso simplemente para distraerte y no tener que leer algo que demande la atención que una novela, un libro de ensayos e incluso un libro de poesía sí demanda. Solamente recuerden no ningunear a este género, y en general no ningunear a ningún otro. Si quieren un consejo, lean lo que quieran, pero si está dentro de sus posibilidades y de sus gustos, lean un poquito de todo. Pero en lo que se refiere al cuento, a veces en menos palabras, en menos páginas y en menos malabares de un autor a la hora de narrar, se pueden hallar las lecciones más importantes para quien esté en busca de respuestas. Yo soy Antonio Mori y esta fue una reseña de Literatura Campus.